Les recomiendo, si quieren tomar apuntes, tengan su libretita a mano, su Biblia, no sé si la tienen su Biblia en vivo, o a lo mejor puede que la tengan también en forma digital. Lo interesante es que la tengan para que vayamos comprobando entonces, porque este es un trabajo de grupo, un trabajo de investigación, ¿ya? De escudriñar las escrituras. Buenas noches, Gilmita, gusto de saludarte. Muy bien, vamos entonces con este estudio. Y bueno, una de las preguntas que siempre me hacen todavía, aunque ahora no me han invitado, pero otras veces cuando me invitan a las iglesias, a las congregaciones, a predicar, a dar algún estudio, me preguntan, ¿por qué los cristianos no guardan el día sábado? Pero sí guardan el domingo. ¿Qué pasó? ¿Quién lo cambió? Y respecto a esto, hay varias interpretaciones, las cuales no siempre son las correctas y terminan por confundir aún más al pueblo. No, es que el calendario gregoriano, es que antiguamente existía el calendario romano, y a veces personas que no están bien informadas dan una información errónea y eso confunde más a la gente. Entonces, en esta noche vamos a aclarar escatológicamente y bíblicamente por qué la iglesia no guarda el sábado. Cuando digo la iglesia, nos referimos a todos los que hemos reconocido al Señor, a Jesucristo, como Señor y Salvador de nuestra vida. Y vamos a saber entonces por qué los cristianos no guardan el sábado y qué debemos contestarles a las personas que nos quieren imponer que los cristianos guarden los sábados. En el libro de Números, en el Antiguo Testamento, Números capítulo 15, versículo 32, leemos lo siguiente. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le tenía que hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió, como mandó Jehová a Moisés. Y vemos en este pasaje lo drástico que fue Dios cuando estableció un día de reposo para única y exclusivamente la nación de Israel. Pero veamos, vamos a ir al inicio, al Génesis capítulo 2, en el comienzo de la creación, porque esto es lo que vamos a entender en esta noche. En la Biblia hay dos creaciones. La primera es la creación del Génesis, ¿verdad? Y se conoce como el Antiguo Pacto. Y la nueva creación es después de Pentecostés. Y se conoce como la Nueva Alianza, el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento. Eso pasó después de Pentecostés. La antigua creación abarca, y repito, desde Génesis hasta el Brit Habashá, que se conoce en hebreo como el Nuevo Pacto, cuando Dios terminó la creación física y material allá en el comienzo. Génesis capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Versículo 2:
Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Recordemos algo importante. Los judíos no le pusieron nombre a los días de la semana. Y vamos a establecer este punto tan importante. Para los judíos había solamente el primer día, el segundo día, el tercer día, etcétera, etcétera, hasta el séptimo día. No fue sino que hasta el Imperio Romano, cuando se expande en el gobierno, en el emperador Dominicius, que se le ponen nombres romanos a los días de la semana. Y fueron los romanos los que nombraron los días por sus dioses y por sus deidades. Vale decir, el lunes por Luna, el martes por el dios Marte, el dios de la guerra, el miércoles por Mercurio, el mensajero de los dioses, el jueves por Júpiter, el viernes por Venus, la diosa del amor, el sábado por Saturno y el domingo por Dominicius, porque Dominicio era el emperador en ese entonces. Entonces, él necesitaba también tener un día, que nombraran un día de la semana con su nombre. Y Dios entonces les da una semana de 7 días a los judíos que hasta el día de hoy está vigente. Y nadie, sin conocimiento de la Biblia, puede explicar de dónde salió la semana de los 7 días. En las diferentes empresas se habla mucho de la semana 6x1, vale decir 6 días trabajados por un día de descanso. ¿Quién lo inventó? Señoras ingenieros. Ese fue el programa que desarrolló Dios y está en la Biblia. Dios estableció 7 días para una semana y los nombres, como ya lo dijimos, se los dieron los romanos. Dios santifica el séptimo día porque en ese día Dios reposó de toda la obra que hizo. Veamos el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 3. Génesis 2, versículo 3 dice: y bendijo Dios el séptimo día, y bendijo Dios el séptimo o el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y aquí se nos da la razón, porque en el Shabbat, que en hebreo se tradujo reposo, usted puede ver la Biblia Reina Valera, dice aquí equivale a sábado. El Shabbat se tradujo reposo, descanso, cesó de trabajar de la obra que había hecho en la creación el Señor. Esta palabra en el griego antiguo es barak, que significa crear, o sea, hacer de la nada. No había nada y Dios creó. Por eso que hay una tremenda diferencia entre crear y formar o ejecutar. Muchos dicen, no, es que él es un artista, él creó una obra de arte, y no es así. No es así, porque ya los elementos estaban hechos. Si hizo una obra de pintura, ya la tierra estaba formada con los diferentes tonos de colores, y él lo único que hizo fue emplear los elementos que ya estaban creados. Pero crear significa barak, o sea, hacer de la nada nada. Entonces, tenemos que la palabra Shabbat en hebreo significa reposar, descansar, completar, cesar de trabajar, porque Dios terminó la creación en el séptimo día. O sea, que desde el día 7, que Dios aparta, que Dios santifica
hasta Pentecostés, Dios no volvió a crear nada de la nada. Y entonces viene Jesús y se inicia el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo en los creyentes, y viene la nueva creación. Veamos qué dice Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. ¿Qué dice? De modo que el que está en Cristo, nueva, catarsis en el griego, nueva criatura o nueva creación es. Dios no creó nada antes que hubiera el nuevo nacimiento. Entonces, tenemos que antes de Cristo, la creación era física. Y después de Cristo, la creación de la Biblia es una nueva creación, porque es una creación espiritual. Y esto lo vamos a ir entendiendo poco a poco a medida que vaya transcurriendo el tiempo. Un saludo cordial para Daniel Ramírez, que también nos ha sintonizado, y bendiciones, Daniel, gracias por estar con nosotros. Entonces, esto es importante, porque nosotros debemos de recordar el significado de cada palabra para entender lo que realmente sucedió. Ahora, desde el Génesis 2, versículo 2.2, cuando termina la creación, no fue sino hasta 2513 años después que Dios le dio la ley a Moisés en el monte Sinaí. Entonces alguien me dirá, ¿pero por qué Dios esperó tanto? Repito, desde el último día de la creación hasta el día en que Dios le entrega las tablas de la ley a Israel, pasaron 2513 años en los que Dios no obligó a nadie a guardar el séptimo día. El día séptimo fue impuesto, fue obligado, fue forzado a guardarlo hasta que Dios le dio la ley a Israel. O sea que el séptimo día formaba parte también de los mandamientos, de los estatutos, de las ordenanzas que Dios le entregaba a su pueblo Israel. Y eso lo puede verificar usted en Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. El cuarto mandamiento dice que debemos guardar el día sábado. Y dice Deuteronomio 4:13, y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Y aquí la Biblia dice claramente que todo lo que formaba parte de los mandamientos y de los estatutos de Dios a Israel formaba parte de la ley. Pero veamos ahora Deuteronomios capítulo 4, y vamos a ver el versículo 44 y 45. Esta pues es la ley de Moisés. Esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Versículo 45. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. La Biblia nos da la respuesta en cuanto al tiempo que fue dado el Shabbat, el día de reposo, como algo obligado o forzado a la nación de Israel. La ley incluía los 10 mandamientos. Fue dado después que Israel abandonó Egipto. ¿Por qué? Porque en esclavitud la persona no puede guardar la ley, porque está en esclavitud. Entonces era importante que primero fueran libres, para que libremente pudieran servir a Dios. Porque estando en esclavitud en Egipto, un pueblo esclavizado no puede ser obligado a guardar nada. Por eso Dios
primero los liberta para que nosotros podamos escoger si servirle o regresar de nuevo a la esclavitud. Por eso que anteriormente le decía que pasaron 2513 años en los que Dios estuvo, Israel estuvo esclavo, cautivo, para poder entregar entonces recién en libertad las tablas de la ley. El pacto de la ley fue forzado. Después del tiempo que abandona Israel la tierra de la esclavitud. Veamos lo que dice Jeremías 31. Jeremías 31, en el versículo 32, leemos: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. O sea que Dios ya está hablando a Jeremías del pacto de la ley como algo pasado. Dice Dios: el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, o sea, cuando los libera de la esclavitud, cuando los saca de Egipto, Dios le entregó sus leyes. Y entonces Dios les dice: bueno, yo soy Jehová, vuestro Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no tendrás imágenes delante de mí, no te inclinarás hacia ella, guardarás el día de reposo, no matarás, no adulterarás. Y además les dio las leyes ceremoniales y además les dio las leyes civiles para que también el pueblo se pudiera gobernar a sí mismo, porque ya eran libres, ya no había ninguna otra autoridad, solamente Dios. Entonces, Dios se revela a su pueblo y le dice: yo soy Jehová y ustedes son mi pueblo. Y yo creo, muchachos, que lo menos que pueden hacer por mí es obedecerme. Después de haberlos sacado, después de haberlos redimido, después de haberlos liberado de la esclavitud, quiero que entiendan que los saqué para que ahora me adoren a mí, para que ahora me conozcan a mí. Pero yo soy un Dios que vivo de leyes, y que las leyes morales, y que hay leyes físicas como la ley de gravedad, la ley de radiación, pero también existen leyes morales para ustedes que son seres racionales, no son animales, porque los animales se guían por instinto. ¿Qué es un instinto? Es una actitud, es un patrón de conducta que no ha sido aprendido de ninguna persona. Por ejemplo, si hay un incendio y el árbol donde está el tigre se está quemando, el tigre salta, el tigre huye. Ahora, ¿quién le dice al tigre que está en peligro? Nadie, solo lo aprende. Eso se llama instinto. ¿Quién se lo enseñó? Señores científicos, esto no es un accidente, porque esto es creación, no es evolución, porque no venimos del mono. Todos estos instintos de los animales, de los pájaros que pueden volar y regresar a su nido en la noche, ¿quién le pone luces en la cabecita a los pájaros si está de noche? ¿Quién le enseña a los pájaros las leyes de la aerodinámica? ¿Quién le enseña a los pájaros la orientación del viento, las rutas para no chocar con los aviones? Eso se llama instinto. Pero nosotros no somos guiados por instinto. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo cuando somos hijos de Dios. Y esto es importante, porque dice la Biblia: yo hice un pacto con el pueblo de Israel. Yo hice un pacto con la nación de Israel. Pero ellos, dice Jeremías, ellos invalidaron mi pacto. Y dice Jeremías 31:32, que yo fui un marido para ellos.
no como el pacto, versículo 32, capítulo 31 de Jeremías, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. O sea, que Dios comienza a explicarle al profeta que el pacto que hizo Dios con su pueblo, ellos, el pueblo, lo pisoteó. Y no se quisieron someter, no obedecieron a Dios, por lo cual, dice Dios, yo le di carta de divorcio. Dios se divorcia de Israel y le dice a Jeremías más adelante, o sea que cuando una persona se divorcia, ¿no es cierto? La mujer se divorcia del marido, el marido de la mujer. El marido le exige a la mujer que le lave, que le planche, que le cocine, etc. Pero en el momento en que viene el divorcio legal, él no tiene ya bajo ninguna obligación. Y esto lo explica bien el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 7, de que ella lo demande por algo y en caso de que el marido muera, ya ni al perro le puede ladrar. Entonces, en el momento en que nosotros morimos con Cristo, la ley ya no nos puede ladrar. La ley ya no nos puede decir, mira Gunder, tienes que guardar el sábado, tienes que hacer sacrificios, tienes que hacer la fiesta de la Pascua, porque ya morimos a esa ley. Ahora estamos muertos y estamos resucitados bajo otra ley, bajo otra creación, 2 Corintios 5:17, que es la ley de Cristo y se conoce como la ley de la libertad en el Espíritu de Dios. Y esto es muy importante de entender y de practicar. Pero siempre hay judaizantes y maestros de la ley o líderes que enseñan las cosas tergiversadas y lo único que hacen es confundir aún más al pueblo. Veamos ahora lo que dice Éxodo capítulo 16 y vamos a leer el capítulo 16 versículo 4 y 5. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. 5. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Hasta este momento, los judíos no sabían nada del séptimo día. La única orden era de que el sexto día había que recoger el doble del maná, porque el día séptimo no debían hacer nada, porque Dios quería enseñarles que debían confiar en Él, que era Dios el que proveería en el día que el hombre no trabajara, por obediencia a Dios. Pero hay muchas personas que dicen, si no trabajo no como. Y lo que Dios quería era que entendiera de que cuando el hombre, por orden de Dios, no trabaja, por obediencia a Dios, y Dios quiere que entiendan el significado del día de reposo. El día de reposo le fue dado a Israel para que solamente no hicieran nada y como obligación o carga, sino para que ellos recordaran principalmente que habían sido esclavos y que Dios, al liberarlos de Egipto, tenían que descansar ahora en ese Dios que era su protector y su proveedor. Pero los rabinos judíos en el siglo XXI todavía no lo han comprendido. En Éxodo, vamos a ver Éxodo capítulo 13, versículo 3 al 6. Éxodo 13:3. Y Moisés dijo al pueblo,
tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. 4. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová te hubiese metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Heveo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para Jehová. Dios establece el día de reposo a su pueblo para que recuerden un día a la semana. Fuimos esclavos, pero en este día vamos a reconocer y vamos a confiar en nuestro Dios. Vamos a recordar, porque somos muy olvidadizos, porque por naturaleza olvidamos lo que Dios nos habló. Entonces, Dios quería remachar esto con los judíos. No solamente que no hicieran nada, sino que recordaran a Dios lo que Dios había hecho por ellos. Y había mucha gente que descansaba, que no hacía nada, pero su pensamiento estaba lejos de Dios. Y esto, con el tiempo, se fue convirtiendo en un acto mecánico, en un acto religioso. Y lo mismo pasó con la Santa Cena. Pero eso es otro tema, después lo vamos a ver. Tal como se puede convertir en algo religioso, en algo mecánico, en una rutina, llamémosle una rutina evangélica. Y eso así también se puede convertir el cristianismo en tu vida. Vas a la iglesia, cumple con tus diezmos, cumple con tus ofrendas, levanta las manos, cantas, pero realmente en tu espíritu y en tu corazón no hay santidad. No hay temor de Dios. No hay una comunión con Dios. Y lo haces todo mecánicamente. Y Dios no quiere que nosotros vivamos de esa manera. Porque el Espíritu de Dios nos vivifica. En el libro de Éxodo, capítulo 31, a quienes les fue dada esta orden, y esto es muy importante, vamos a leer el verso 13, Éxodo 31, 13. Dice: tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Y el versículo 16 y 17: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. ¿Y ve? Señal, versículo 17, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Entonces, ¿a quién se le dio el día de reposo en el Sinaí? A la nación de Israel, a los hijos de Israel, porque las naciones paganas de alrededor no podían guardar el día de reposo, porque eran naciones paganas. Tenían muchas deidades, muchos dioses, adoraban demonios, no habían salido de la esclavitud. Y este día fue dado a un grupo de personas que Dios había rescatado y los hizo su pueblo. Israel recibe el día de reposo junto con las leyes. Israel camina con Dios por un tiempo y llega el momento en que ellos invalidan su pacto. ¿Y cuándo sucede esto? En la cruz del Calvario. Dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, no te conocemos.
no eres de los nuestros. Aunque ya Dios le había dado carta de divorcio, la última generación de judíos crucifica en la cruz del Calvario al Señor Jesucristo. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa que ahora estas leyes, estas órdenes que Dios le da a Israel, ahora quedan atrás. Y Dios, conjuntamente con Jesucristo, inaugura una nueva generación, una nueva creación, 2 Corintios 5:17. Y el Espíritu Santo viene y todo comienza en una nueva creación, y ahora Dios inaugura un nuevo grupo de personas de todos los pueblos del mundo, de todas las naciones, pueblo y nación, ¿no es cierto?, de toda lengua. Ya no es solo Israel, sino que ahora son chilenos, peruanos, colombianos, gringos, africanos, neozelandeses, etcétera, etcétera. Y estamos ya bajo una nueva ley. Y estamos caminando todos bajo un nuevo pacto, bajo una nueva ley y bajo un nuevo nombre. Porque este nuevo grupo, donde ya no son solamente de Israel, sino que son de todo el mundo, de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, tiene un nuevo nombre. Y este grupo ya no se llama pueblo, ahora se llama iglesia. Porque Israel es el pueblo de Dios, pero nosotros somos la iglesia, la novia de Jesucristo. Pero ¿se acuerdan que Dios les dijo a los judíos que el pacto era perpetuo? ¿Se acuerdan que leímos esa parte? Pero era perpetuo, pero con Israel. Nosotros somos un nuevo pacto, un nuevo pueblo. Somos un linaje escogido, una nación santa, y hemos sido injertados, dice Romanos 11, 23-24. Fuimos injertados en la vid. Pero también dice la palabra que ellos fueron desgajados. Y cuando venga Cristo y ellos se conviertan a Dios, Dios reanudará su ley y comenzarán ellos nuevamente a guardar el día de reposo. Porque el pacto es perpetuo, pero para los israelitas que se conviertan en la segunda venida. Entonces, entre el abandono de Israel y la restauración de Israel hay un paréntesis, que somos nosotros, la iglesia. Y a la iglesia no le obliga a Dios a guardar el día de reposo. Y lo vamos a comprobar en el Nuevo Testamento, porque fue algo entre Dios e Israel, como una señal de que ellos eran su pueblo. Nosotros tenemos ahora otra señal, que es el sello del Espíritu Santo, y es lo que nos identifica como hijos de Dios. El sello del Espíritu Santo, ellos no lo tenían, los israelitas. Tenían otra señal, la señal de la circuncisión, algo externo. En el antiguo pacto, las señales eran visibles, ¿no es cierto? De afuera hacia adentro. Los judíos tenían, por ejemplo, la señal de la circuncisión, el Shabbat, la Pascua, eran señales visibles. Ahora en Cristo las señales son invisibles. El sello del Espíritu Santo, el testimonio, son señales de lo que Cristo hace de adentro hacia afuera. Cuando Dios termina con Israel, terminó también con el Shabbat. Vamos a ver ahora en Isaías 66, donde bíblicamente vemos que el pacto será restaurado. Y es aquí donde muchos caen en esa mala exégesis y cometen los errores. Dice Isaías 66 en el versículo 22-23, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo,
vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. O sea, que este Shabbat, que fue interrumpido con la venida de Cristo y con la iglesia, volverá a ser restituido cuando los nuevos cielos y la nueva tierra se volverán a ser recreadas. ¿Por qué el domingo? Veremos a continuación cómo Dios honra el primer día de la semana, o sea, el domingo. Lo hace al darle al apóstol Juan el privilegio de escribir el libro de Apocalipsis. Veamos lo que dice Apocalipsis 1 en el versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Póngale atención. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. ¿En qué día estaba? En el día del Señor, o sea, el domingo. Además del primer sermón evangelístico predicado, fue también el primer día de la semana. Y las primeras conversiones se sucedieron en los días de Pentecostés, el primer día de la semana y no el séptimo día. Y es porque Cristo resucita un domingo, o sea, el primer día de la semana. Y solamente el primer día de la semana, Cristo se aparece a los discípulos. Veamos lo que dice Marcos 16, versículo 1 y 2. Marcos 16. Marcos 16, versículo 1 y 2. El primer día de la semana, ojo, Marcos 16, 1 y 2. Cuando pasó el día de reposo, o sea, el día de reposo ya había pasado, cuando pasó el día de reposo, o sea, el domingo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, domingo, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Y Lucas 24, en su primer versículo, dice, el primer día de la semana, domingo, muy de mañana vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Y si vemos Lucas 24, en el versículo 13 en adelante de Lucas 24, vemos cuando el Señor Jesucristo se le aparece a los discípulos que iban a Emaús. Y dice la palabra, y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día, vale decir, el primer día de la semana. El mismo día a una aldea llamada Emaús. Vemos pues que todas las apariciones de Jesús ya resucitado fueron el primer día de la semana, o sea, en domingo. Ahora, cuando los apóstoles comenzaron a formar, a través del bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés, la llenura del Espíritu Santo en Pentecostés a la iglesia, estaban con muchos problemas. Y curiosamente eran más o menos los mismos problemas de hoy, que han pasado ya miles de años. Porque había muchos que le exigían que se guardara el día de reposo o el Shabbat, o exigían circuncidarse o guardar la Pascua. Y los apóstoles estaban confundidos con todas estas cosas del Antiguo Testamento. No sabían si deberían ahora continuar llevándose y cumpliéndose todas estas cosas bajo el régimen, ya no de la letra, sino en el nuevo régimen del Espíritu. Entonces se reunieron los apóstoles y en el libro de Hechos, capítulo 15, Hechos 15, nos relata que se reunieron para debatir qué cosas
debían de seguir o ser obligatorias o forzadas, aun cuando estaban en un nuevo pacto, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, versículo 10, dice el apóstol Pedro: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, calmemos los ánimos. ¿Quién de ustedes, a ver, que levante la mano, quién de ustedes, o de todos los que estamos aquí presentes, ha guardado el Shabbat realmente como Dios lo ordena? ¿Quién de ustedes ha guardado verdaderamente la ley a carta cabal? Nadie. Entonces, ¿por qué están peleándose en decirle a las nuevas personas, a los nuevos discípulos, bajo una nueva creación, bajo un nuevo régimen, bajo un nuevo mejor sacerdocio? ¿Por qué les quieren poner cargas que ni siquiera nuestros padres fueron capaces de llevar? Y Pedro, con esa nueva sabiduría que Dios le entrega, comienza a nivelar las aguas y le dice, en el verso 28-29, les dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo está de acuerdo. Le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis y pasadlo bien. Solo se nos manda del Antiguo Testamento no sacrificar nada a los ídolos, ni comer cosas que sepamos fueron consagradas o sacrificadas a los ídolos. Por eso que los cristianos no podemos comer, yo no sé cómo se llama en su país, pero no podemos comer morcillas o prietas o ñashi, porque es la sangre del animal que ha sido cocida o que ha sido coagulada. Es lo único que se nos provee del Antiguo Testamento. Así que, mis estimadas amigas, ya lo saben, cuando mate un pavito, cuando mate un pollo, ¿no es cierto?, córtale el pescuezo y cuélguelo, déjelo desangrar. Y una vez que salga toda la sangre, ya lo puede cocinar. Porque la sangre sigue siendo vida tanto en el Antiguo Testamento como en la Nueva Alianza. Y lo otro es no cometer ninguna aberración, ya sea sexual o conducta ilícita. Vale decir, nada de homosexualidad, ni lesbianismo, ni incesto, ni zoofilia, ni necrofilia, bisexualidad, porque esto es grave a los ojos del Señor. Pero también es asombroso saber que en el Nuevo Testamento se nos enseña que después de la resurrección, Cristo nunca se encuentra con sus discípulos en sábado. Jesús, con estas acciones, ya no consideraba el séptimo día, después que resucitó, como algo significativo. Antes de esto, Jesús vivió bajo la ley hasta que cumplió todo. Y cuando ocurre esto, cuando Cristo muere en la cruz, Cristo cumple la ley de Dios. Lo que en el antiguo pacto nosotros no pudimos cumplir con la ley de Dios, Cristo lo cumple por nosotros. Y ahora Dios lo hace justicia en nosotros. Ahora Cristo es mi justicia. Ahora no busco cumplir con lo que la ley ordena para tener el favor de Dios. Porque alguien, Jesucristo, un hombre llamado Jesús, de 33 años, crucificado en la cruz, lo cumplió por mí. Y ese alguien vive dentro de mí. Y puedo presentarme ante Dios justificado y libre por los méritos de Cristo. Dice Gálatas 4, versículos de 4 al 11. Y ahí el apóstol Pablo escribe a la iglesia que está en Galacia
que está siendo amenazada precisamente por las mismas doctrinas de hoy, en pleno siglo XXI, que también está amenazando a nuestras iglesias, a nuestros templos, a nuestras congregaciones. Pero lamentablemente les tengo que decir algo. Conozco muchas congregaciones que están regresando lamentablemente a la ley y aducen que el Antiguo Testamento no ha salido de la Biblia. Y es verdad, pero no en el sentido obligatorio, sino en un sentido moral. Ahora, no estoy obligado a cumplir esa ley, porque Cristo la cumplió por mí. Ahora, la ley de Cristo se resume solamente en 2 mandamientos. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora hay una nueva ley, que es la ley del amor. Ya las cosas no se imponen, ahora se hacen por amor. Dice Gálatas 4:9, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pero ahora, bajo la ley de mi nuevo amo, bajo la ley de mi nuevo dueño, bajo la ley del amor, Jesús cumplió todo. Ahora Él es mi reposo, Jesucristo es mi reposo, Él es mi Shabbat, Él es mi descanso. Por eso Jesucristo dijo, venid a mí todos los que están cansados y fatigados, que yo les daré descanso. Al venir a Jesús, entramos en ese reposo, entramos en el Shabbat, porque Él es el Señor del sábado. Él es el Señor de la paz. Y vuelve y nos recalca el Señor Jesucristo. Mi paz os doy, mi paz os dejo, no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias en esta noche por permitirnos, Señor, entregar tu palabra. Esa sabiduría que tú nos entregas, Dios, para entender, para escudriñar, para ir reuniendo, Señor, pruebas y explicarle, Señor, a todas las nuevas personas que te están conociendo, que tú eres nuestro reposo, que ya no existe un día, Señor, para recordarte, ya no existe solamente un día, sino que todos los días son tuyos, Señor, porque tú eres nuestro Shabbat, tú eres nuestro descanso, en ti reposamos, en ti, Señor, echamos todas nuestras cargas, todas nuestras aflicciones, Señor, tú en la cruz del Calvario llevaste todas nuestras enfermedades, las enfermedades del cuerpo, las enfermedades físicas, y crucificaste en la cruz, Señor, todos nuestros dolores, las cosas mentales, las cosas inmateriales, lo que no se ve, las angustias, Señor, las lágrimas, los dolores, Padre, fueron crucificados por ti en la cruz del Calvario. Y por ese sacrificio, Señor, tan noble que tú hiciste, somos libres. Tú también nos dices, Señor, que conoceremos la verdad y que la verdad, Señor, nos liberará. La verdad nos liberta, pero también nos dijiste que tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Señor, sinceramente, desde este mi estudio, te doy gracias por esta oportunidad de poder explicarle al mundo, Señor, porque este video va a subir a internet y no solamente la gente del grupo la va a ver, mucha gente, Señor, la va a compartir. Y te doy las gracias porque me diste la oportunidad de decirle al mundo que tú eres nuestro reposo, que ya no existe una ley que nos obliga, Señor, sino que ahora hay una nueva ley, la ley del amor, que todo lo que hacemos, lo hacemos por amor.
Y que el amor es bello, Señor, que el amor es glorioso, que el amor es lindo, que el amor no es jactancioso, que no se envanece, que no tiene envidia, que no guarda rencor. Maravilloso es el amor, sobre todo ese amor que tú nos das, Señor. Gracias, Padre. Bendito seas. Bendigo, Señor, a mis hermanos y hermanas que en este momento están reunidos, a Gilmita, Señor, a Daniel, a Alejandro allá en Argentina, a Jenny, Señor, y a tantos más que se van a más tarde a unir también a esta sintonía, Señor, de esta emisora. Bendígalos, Señor. Dele entendimiento, Padre, para que ellos puedan entender todas las cosas, los misterios. Tú dices en tu palabra, clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y profundas que tú no conoces. Bendice a mis hermanos y hermanas, a todos los amigos y a las personas que a lo mejor no te han confesado, pero tienen ese hambre y esa sed por ti, Señor. Ayúdalos, bendícelos. Nace en su corazón, Señor, para que tu palabra también florezca en ella. Porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, todo lo que se dijo haya sido, Señor, para engrandecer tu reino y darte gloria, honra y en alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén.